Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Los saludo de nuevo con nuestro resumen semanal de las lecciones de Escuela Sabática. Y esta vez vamos a ver la lección número 8, que se llama Ciudadanos de dos Reinos. El desafío hacia el siglo II es la buena noticia que tenemos hoy. Y hermanos, miren, la lección está muy interesante, me parece muy buena. Y en esta lección, hoy que nosotros vamos a ver, pues es una lección sumamente importante. Déjenme ver que se cambia. Aquí está. El énfasis de esta lección es participación política. Esto es lo que vamos a ver. Va a ser interesantísimo. Esta escuela yo creo que le va a gustar mucho a mi hermano Miguel García Monroy. Participación política. Recordarles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Tito 3:1. El puro pasaje ya nos dice de qué vamos a hablar. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Hay dos cosas aquí muy importantes que vamos a ver. El objetivo va a ser que nosotros exploremos las responsabilidades que tenemos los discípulos de Cristo al ejercer nuestra participación ciudadana a fin de promover la paz, que es el bienestar y la justicia en la sociedad. Recuerde, tres cosas hacemos con el objetivo. ¿Qué hacemos? Exploramos las responsabilidades que tenemos los discípulos de Cristo. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿O qué? Al ejercer nuestra participación ciudadana. ¿Para qué? A fin de promover la paz, que es el bienestar y la justicia en la sociedad. Hay dos puntos importantes. Primero, es explorar nuestras responsabilidades. Y segundo, para que ejerzamos nuestra participación ciudadana. Eso es esa escuela está muy interesante. La base bíblica la tenemos en 1 Timoteo 2:1-4. Perdón, donde dice que exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la base bíblica. Hermanos, miren, nosotros somos ciudadanos de dos reinos, ciudadanos políticos, ciudadanos del reino de Dios. Miren, en la cuestión de ciudadano político, ustedes lo ven aquí en la imagen, está muy bien ejemplificado con estos círculos, en el cual en medio quedamos nosotros, como ciudadanos de estos dos reinos. En el ciudadano político, nosotros nos vinculamos a nuestro origen terreno, permitiéndonos formar parte de un país, formar parte de una sociedad, gozar de derechos, contraer también obligaciones, regirnos por una constitución para coexistir con otros seres humanos y tener garantías mínimas para un ambiente de paz. Esto es lo que nosotros tenemos como ciudadanos políticos. Y como ciudadanos del reino, esta nacionalidad es nuestra pertenencia al reino de Dios. Es gobernada por Dios. La Constitución es la voluntad de Dios. Sus ciudadanos y sus relaciones se basan en valores más altos y eternos. Fíjense, eso es lo que nosotros somos. Miren, sin embargo, la humanidad continúa experimentando situaciones de injusticia, opresión, deshumanización. Los ideales de paz, justicia, libertad, igualdad y solidaridad todavía están muy lejos de verse realizados. Si analizamos los dos frentes, el ciudadano político y el ciudadano del reino, vean que todos ellos procuran lo mejor para el ser humano, los dos. Pero nosotros los humanos todavía no llegamos a eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, eso lo vamos a ver ahorita. La doble ciudadanía coloca al discípulo de Cristo en una constante tensión entre ambas realidades. Fíjense que el reino terrenal, nuestra vida cotidiana, se realiza en una realidad determinada por el pecado que nos desafía a ir constantemente contracorriente. Eso sucede mucho. Estamos viviendo una disyuntiva entre el reino terrenal y el reino celestial. Por eso tenemos ese problema y tenemos que ir contracorriente. Mientras el reino terrenal nos dice algo, el reino celestial nos dice otra cosa. Por ejemplo, la voluntad de Dios invita a una forma de vida que rebasa por mucho los estándares propuestos por la ciudadanía terrena. Y lo podemos ver, Mateo capítulo 5, lo va a decir, 5:44-48, donde dice amen a tus enemigos, etc. Si alguien te da una bofetada, tú ponle otra mejilla, etc. Miren, hermanos, los discípulos de Cristo somos llamados a vivir nuestra ciudadanía terrena como ciudadanos del reino de Dios, conscientes de esta constante tensión. Siempre vamos a estar así.
Para ello debemos saber que cómo seguir a Cristo y ejercer nuestra participación ciudadana y relación con el Estado. Hay que aprender a vivir en este mundo. ¿Qué decía Cristo en el Evangelio cuando Él oró? En el capítulo 17 de Juan dice, oro por ellos porque están en el mundo. No son del mundo, pero están en el mundo. Esta es la cuestión que estamos viviendo nosotros. Ahora, hermanos, como buenos ciudadanos nosotros, según Tito 3.1, ¿se acuerdan que lo vimos al principio? Tenemos que ver algunas cosas. ¿Somos buenos ciudadanos? La pregunta más bien sería más bien suena como pregunta. Me gustaría hacerla como pregunta. ¿Buenos ciudadanos? Tito 3.1. Es necesario reconocer que la autoridad terrena es establecida por Dios y es importante sujetarnos a ella. Tenemos que estar orando por ellos, tenemos que obedecer las leyes y tenemos que pagar los impuestos. Imagínense nada más si desobedecemos las leyes. Eso sería el caos. Es un caos de por sí. Hermanos, a veces ni siquiera ahorita con esto de la pandemia obedecemos las leyes, no tenemos cubrebocas, etcétera. Imagínense las leyes de tránsito, las leyes del comercio, las leyes de condóminos y muchas otras cosas más que a veces no obedecemos. La pregunta sería también si estamos orando por ellos, si oramos por nuestros gobernantes o solamente les echamos maldiciones. ¡Ay, ese presidente! ¡Ay, ese gobernador! ¡Ay, ese policía! Y sobre todo algo que tiene que hacer es pagar los impuestos. Esa sujeción no es solo a los buenos, sino también a quienes son difíciles de soportar. Y ahí está el problema, ¿verdad? Nos tenemos que sujetar no solo cuando nos toca un buen presidente o gobernador o lo que sea, sino incluso cuando nos toca a alguien que es insufrible. Perdón. Esta regla, hermanos, de sujetarnos a nuestros gobernantes, tiene una excepción. Solo se debe resistir a la autoridad cuando lo que se pide es deliberadamente opuesto a la voluntad de Dios. ¿Ven? Nuestra sujeción a las autoridades y a Dios significa que nos negaremos a obrar mal, pero estaremos dispuestos a sufrir las consecuencias de esta decisión. Todo esto tiene que ver la escuela sabática. Tenemos que pensar sobre todo en eso. Cuando se nos pide hacer algo contrario a la voluntad de Dios, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a hacer? Aquellos jóvenes se dejaron quemar, prefirieron ser quemados a fallarle a Dios. Y los apóstoles decían, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, porque se les pedía que se callaran. Pablo mismo tuvo que afrontar la cárcel por lo mismo. Y a Jesús, pues no se diga, a Jesús lo llevaron hasta la cruz por no sujetarse a sus autoridades, porque eso significaría ir en contra de la voluntad de Dios. Bien, hermanos, entonces, si sabemos eso, nosotros estamos comprometidos con la realidad. Comprometidos con la realidad. Mateo 5:9, que ustedes ya lo leen en casa, lo tienen ustedes ahí presente, y ustedes pueden leerlo cuando quieran, porque, digo, no estoy aquí para leerlo, sino estoy aquí para hacer solamente el resumen. Pero todos recordamos lo que dice Mateo 5:9, que es parte del Sermón del Monte. Y en Mateo 5:9, lo que reclama, lo que dice el pasaje, sobre todo, y nos conmina a que nosotros seamos pacificadores. Entonces, además de la sujeción a la autoridad, estamos llamados a realizar acciones deliberadas para procurar que el Estado haga lo que es correcto, justo y bueno. Para ello es necesario cumplir con nuestro papel ciudadano como promotores de la paz. Una de las cosas que tenemos que hacer sería obedecer. Pero aquí nos marca 4 énfasis. Miren, el primero es predicando el evangelio. El arrepentimiento es la única vía para transformar al ser humano desde la raíz. Nosotros queremos que haya menos delincuentes, tenemos que predicar el evangelio para que la gente sepa que robar está mal. Queremos que haya menos prostitución, hay que predicar para que la gente entienda lo que es el valor del cuerpo para Dios. Queremos así ir, y podemos ver muchos ejemplos. Además de predicar el evangelio, también tenemos que estar orando e intercediendo por la ciudad y procurar su prosperidad. Nosotros entonamos un canto hermoso de un hombre que acaba de fallecer, Jaime Murrell, que se llama Te pido la paz para mi ciudad. Pero obviamente basado en un pasaje de la Escritura, donde se pedía la paz de Jerusalén. Orando e intercediendo por la ciudad y procurar su prosperidad. Deberíamos nosotros tomar tiempo para estar intercediendo por nuestro presidente municipal, por nuestro gobernador, etcétera, todos ellos.
El C dice que vamos a tomar iniciativas o aliarnos con movimientos civiles que promuevan el bienestar de la sociedad de manera pacífica y acorde a nuestros principios evangélicos. El problema de nosotros es que, por ejemplo, nuestras hermanitas podrían ir a apoyar a los grupos feministas. El problema es que están las anarquistas o los anarquistas en el caso dado de grupos de varones. Y ese es el problema. Entonces, tenemos que buscar la manera, tenemos que tomar iniciativas y hacer lo posible por procurar el bienestar de nuestra sociedad. Hay muchas formas de hacerlo, hay muchas formas. Ahorita, por ejemplo, me di cuenta que ahora que me fui a vacunar, hay muchos que le llaman brigadistas y toda esta gente pues se dedicó a apoyar esa labor, pues apoyar labores como esas y muchas otras más. Comedores sociales, comedores alimenticios, no sé, tantas cosas que se pueden hacer. Bien, y de conocer la propuesta de los aspirantes a gobernar, pues ejercer el voto de manera responsable es parte de nuestra fidelidad a las causas buenas. ¿Y por qué no? Algunos de nosotros también vamos a la tarea de buscar a los candidatos a los cuales está, por ejemplo, para este 6 de junio, que es una gran oportunidad de conocer las propuestas y votar responsablemente, no por el más guapo, no por el que está de tal color o de tal partido, o no solo porque sea el partido con tendencia cristiana, o que tendencia católica, o tendencia derecha o izquierda. No porque me cae bien, no porque ya esté viejito, no, sino tenemos que buscar el que tenga las mejores propuestas. No vamos a decir por quién vamos a votar. Aquí no nos toca a los pastores hacer eso. Ustedes tienen que ejercer su voto libre y responsable. Hermanos, entonces, entendamos esto, que los profetas del siglo XXI, la labor profética de la iglesia que somos nosotros, ¿sí? La herencia profética nos va a llevar a la necesidad de alzar la voz y expresar, guiados por el amor al prójimo y de manera pacífica, cuando las autoridades están realizando acciones injustas u opresoras. Esa es la labor del profeta del siglo XXI nuestra. La labor de la iglesia es ser la conciencia de la sociedad. Se puede militarizar en algún partido, se puede militar en algún partido político y ejercer cargos públicos, cuidando la fidelidad al evangelio, los principios y valores del reino, sin mezclar asuntos políticos con la comunidad iglesia. ¿Sí? O sea, usted es político, vaya y haga lo que sea, con valores cristianos, tratando de sacar adelante y haciendo lo mejor que pueda en el lugar donde usted vaya a ejercer su política, pero sin traer esa política a la iglesia. No venir y decir, aquí nosotros vamos a meter la política y vamos a votar por tal partido, etcétera. Eso no se puede hacer, ¿no? Y es eso de quien habla se compromete. Cuando hacemos una crítica al sistema, debemos al mismo tiempo estar dispuestos a ofrecer soluciones y participar en ellas. Esto queda clarísimo. A mí me quedó clarísimo hace muchos años. Criticaba yo a la iglesia, no me gustaba cómo era, hasta que alguien me cerró la boca y me dijo, si tú vas a criticar a la iglesia, debes tener también una solución dispuesto para tú ofrecerla a la iglesia. En ese momento empecé a trabajar por ella, ya no en contra de ella. Igual tiene que pasar con el gobierno, ¿sí? Por tanto, hermanos, en este resumen, porque recuerde que es un resumen, en la aplicación vamos a trabajar algunas cosas que se van a hacer en la iglesia. Entonces, prepárese con el acuerdo conciliar acerca de la iglesia y el Estado. Todo está también en cuestiones digitales. Pregúntele a su pastor. Si usted gusta, después le subimos lo que es el acuerdo conciliar para que usted lo lea. Y cómo nosotros estamos en sujeción parcial con voz profética. Conoce la constitución política de nuestro país. Ahí tenemos muchos abogados en nuestro distrito que pudieran ayudarnos, o en nuestro país incluso pudieran ayudarnos a conocer lo que es la constitución política. Y si no, pues ahí está el hermano Google, que le puedo decir exactamente. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo hice un resumen en unas escuelas sabáticas anteriores. Y usted bien podría buscar también ahí, ver lo que son las Declaraciones Universales de los Derechos Humanos. Denle una leída a estos documentos. Sería bueno conocerlos, ¿no? Sería muy bueno conocerlos. Porque, miren, la educación política para los integrantes de su congregación, para hacer aportes positivos en nuestra sociedad, haciéndola cada vez más. Así debería ser para nosotros, ¿sí? Esta educación política debe tener para nosotros justicia, paz y solidaridad, en la que nosotros promovamos el bienestar y la dignidad de los seres humanos. Conocer nuestros derechos nos haría conocer mejor lo que nosotros debemos hacer. Aquí está, hermanos, véanlo usted, ¿sí? Y entonces podemos
una actividad que se pide y que sería muy buena hacer es escribir cartas dirigidas a autores o a diversas autoridades, dirigiéndolas a ellos, manifestándoles que estamos orando por ellos y que pueden contar con la congregación para colaborar en proyectos de beneficio social, siempre y cuando sean para beneficiar a la sociedad. Llevar despensas, ropa, ayudar a alguien, no sé. Hace tiempo, en la iglesia donde yo pastoreaba hace muchos años, hay una casa que se llama la Casa de la Alegría y quisimos llevar a algunos jóvenes, adolescentes, para que ayudaran a ancianitos, para que conocieran cómo se vivía o cómo podían atenderlos, y los sensibilizó a tratar bien a sus ancianitos en su iglesia y en su casa. Cosas como esas se pueden hacer o se pueden hacer más. Somos ciudadanos de dos reinos, hermanos. Recuerden que vivimos en este mundo, aunque no somos de él, pero nuestros valores, que son los valores más altos y eternos, tienen que preponderar, tienen que estar por encima de cualquier otra cosa que sea nuestra ciudadanía política. Debe ser más justa, más pacífica y más solidaria. Eso es lo que debemos hacer. Por lo tanto, hermanos, el Señor llamó a la existencia a la iglesia para ser un instrumento en su proyecto de una nueva humanidad. Parte de esa misión incluye una vocación política, es decir, un llamado a participar en la construcción de una sociedad más justa, libre y solidaria, pero no por la fuerza o mediante la manipulación, sino a través de la gracia, el servicio, el amor, la fraternidad, el perdón y la reconciliación. Por eso nuestra participación en la sociedad será activa, propositiva y pacífica. Oraremos por nuestros gobernantes, respetaremos la ley, pagaremos nuestros impuestos, intercederemos por la paz de nuestra ciudad, haremos propuestas, colaboraremos en tareas y alcanzaremos